Bien, Alejandro Mautino Guillén es poeta, crítico literario, profesor de literatura, y hoy está con nosotros para hablar a propósito de su reciente poemario Para ahorcar pájaros con tu cabello, eh, que fuera finalista de la más reciente versión del premio Copé de Poesía. Pero además de esto, Alejandro ha publicado Breve Anatomía de la Sombra, el año 2012, que ganara el Premio Nacional de Poesía Libro Verde Garza Blanca, y el otro libro es Diálogo de los Silencios, que obtuvieron una mención honrosa en el Concurso Nacional de Creación Literaria José Watanabe Varas. Bien, Alejandro, en primer lugar, te tenemos aquí por este libro reciente Para abocar pájaros con tu cabello, que sinceramente te felicito. Es un hermoso libro y yo en lo personal siempre aprecio aquellos trabajos que intentan guardar una unidad, que intentan siempre ser guiados que constituye un trabajo integral, ¿no? Entonces tú has utilizado bien la simbología, la alegoría de los pájaros, que en el poemario representa muchas cosas, la verdad, ¿no? Es una suerte de alegoría del amor, pero también es de la violencia, y bueno, y vamos a seguir hablando sobre estas alegorías. En primer lugar, me gustaría saber cómo es que nace la idea de este libro. ¿Lo pensaste ya con mucha anticipación o lo pensaste como libro ya conforme ibas trabajando en él? Muy bien. Bien, antes que nada quiero agradecer a Libros Peruanos por esta entrevista y a tu persona también. Bien, efectivamente, Para ahorcar pájaros con tu cabello ha sido uno de los libros que básicamente a mí me ha ilusionado de muchas maneras, sobre todo por la cantidad de lectores que esta ha tenido, por los generosos comentarios que en múltiples eventos he tenido de este libro, ¿no? Pero me preguntabas acerca de cómo es que este libro ha sido gestado, ¿no? Sí. Bien, este libro básicamente surge de una estructura migrante, ¿no? Igual que los pájaros, ¿no? Este libro yo lo escribí entre Huaraz y Lima, ¿no? Más o menos en el año 2011 yo empecé a hacer los estudios de maestría acá en Lima. Entonces, el fruto de esas idas y venidas hicieron que de alguna manera el pájaro creador Alejandro empezara a configurar estos poemas, ¿no? Pero desde el inicio yo sentía la idea de que debía trabajar, como mis anteriores dos textos, el sentido de una poética, ¿no? De una columna vertebral que de alguna manera es el eje temático de Para ahorcar pájaros con tu cabello, ¿no? Antes de estos tres libros tenía la idea y la sensación, y quizá es la de muchos jóvenes, que digamos, escribir poesía es ir escribiendo una serie de poemas dispersos, luego juntarlos así al azar bruscamente y luego publicarlos como un poemario, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que eso no puede ser poesía, ¿no? Al igual que una novela, un cuento, tiene que haber necesariamente una columna vertebral, un eje temático y también un eje estilístico y técnico que básicamente es la estructura de un poema, ¿no? Básicamente un poemario es un conjunto de esas actitudes estéticas, temáticas, entonces de tal manera que la figura simbólica del pájaro aparece en su mayor esplendor, ¿no? Como un propósito de la libertad, del goce erótico, del amor, el amor pleno, libre, la violencia también libre. Es un texto del exceso, ¿no? Como sitúan varios críticos, ¿no? Sí, pero no solo eso, ¿no? Yo también encuentro en algún poema, en alguno de estos poemas, me parece que de la segunda parte del libro, se me ocurrió hacer una suerte de ejercicio verbal, si se puede decir de alguna manera, y reemplacé la palabra pájaro por la palabra poesía. Y me salió redondito la teoría que yo me estaba viendo en ese momento y decía, pájaro también es poesía, ¿no? Bueno, eso al menos fue un ejercicio muy personal. De alguna manera, luego de lo que toca decir, también podría decirse que podría ser una alegoría de la misma poesía. Claro, efectivamente. Bueno, el tema de las aves obviamente no es nada nuevo dentro de literatura, ¿no? Para la poesía moderna, por ejemplo, Baudelaire habla en El Albatros, esa figura simbólica del poeta, se está hablando de su arte poética,
acerca del poeta a partir de la figura simbólica del albatros, ¿no? Ujú. Que es torpe en la tierra, Ujú. pero mantiene su elegancia, su esplendor dentro de su propio espacio, ¿no? El espacio de la página en blanco sería el espacio del aire, ¿no? Entonces, de tal manera que, obviamente, uno de los temas también importantes y que me interesa dentro de Para ahorcar pájaros con tu cabello es el tema de la poesía, ¿no? Hablar sobre la poesía, al igual que el pájaro, es libre, ¿no? Libre, ¿no? A nivel temático, estilístico, ¿no? Bien, y esta idea de conjugar esta idea de los pájaros conforme va avanzando el día, ¿no? Tenemos la primera parte los pájaros del alba, luego los pájaros del mediodía y finalmente los pájaros de la noche. Eh, Camilo Fernández Cosman en el prólogo se refiere básicamente a esto y siente pues que sin este orden el libro de repente hubiese perdido, pero más bien gana mucho con este orden, ¿no? Es así, ¿no? Sí, ¿Qué piensas sobre eso? básicamente la portada del libro es, para mí, funciona como un paratexto, ¿no? Ujú. En la portada del libro se pueden observar a 7 pájaros, ¿no? Ujú. Esos 7 pájaros de alguna manera simbolizan los días de la semana, ¿no? Ujú. Los días de la semana y el tiempo en el que tienen que estos pájaros transitar en el día, en la noche, ¿no? Es una metáfora, una alegoría básicamente del transitar del hombre, ¿no? Del hombre cotidiano, del hombre rutinario, ¿no? Donde nuestros tiempos están ya marcados, ¿no? Todas las actividades que hace el hombre dentro del día, dentro de la tarde y dentro de la noche, ¿no? Nosotros no solamente vivimos en el día, ¿no? Hay pájaros que solo viven, por ejemplo, hombres que viven más en la tarde y hay otros que básicamente disfrutan más del goce noctámbulo, ¿no? Entonces he tratado de alguna manera de humanizar en ciertos momentos de mi poesía esos pájaros, ¿no? Entonces de ahí viene la metáfora, ¿no? ¿Y qué tanto te has dejado llevar por esta suerte de claves o códigos que te dicta siempre, bueno, a todo poeta que se precia de tal y que tiene que leer de todo y que se siente mucho acá en el libro, que te dicta un poco el ejercicio, la lectura del surrealismo? Porque hay imágenes surrealistas abundan en este libro y en ese sentido te has dejado llevar libremente por ello o de repente en un momento sentiste de que a veces te perdías. ¿Cómo ha sido este ánimo del surrealismo en tu libro? Claro, bien, lo que quizá convenga precisar es que dentro de mi poesía quizá puedo ubicarse dentro de la poesía posterior a los años 50, ¿no? Estamos hablando de las postvanguardias, ¿no? Como tú bien sabes, el surrealismo es una de las corrientes europeas más importantes dentro del vanguardismo, ¿no? En los primeros años del siglo XX, ¿no? Cuya figura simbólica, técnica es la de ese ambiente onírico, ¿no? De la escritura automática, ¿no? La literatura de post-vanguardia abandona un poco esa estructura, ¿no? La estructura automática, básicamente, ¿no? Pero lo que sí más bien reutiliza del surrealismo es básicamente la forma de metaforizar los ambientes, ¿no? Esos aspectos oníricos, ¿no? Y de introducirles más bien cierta dosis de ironía, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la poesía de Paco Bendezú o incluso la misma poesía, aunque pareciera no ser surrealista, es surrealista, la de Carlos Germán Belli, ¿no? Pese a que tiene una estructura en base a la métrica española o la mezcla itálica, ¿no? Pero básicamente mi poesía obedece a esa tradición post-vanguardista, ¿no? De que asimila los legados y las nutrientes del surrealismo europeo y las reacomoda, ¿no? Entonces hay una suerte de dos caminos que se imbrican, ¿no? Por un lado el surrealismo, pero el post-surrealismo de los años 50 en adelante, y por otro lado la poesía coloquial, ¿no? La poesía de tinte más cotidiana, ¿no? Entonces entre estas dos orillas yo pienso que ya está mi poesía, ¿no? No es básicamente de estructura surrealista, ¿no? ¿Y cómo has llegado a ello? Bueno, yo he seguido un poco tu trabajo en Breve Anatomía de la Sombra, encuentro poesía muy breve, ¿no? Parece que tu voz pues, se reduciera a lo mínimo, el discurso. Y esta poesía de Diálogo de los Silencios, tu posterior libro, que encuentro ya mucho más audacia, ¿no? Hay influencia de algunos poetas, inclusive peruanos, he podido localizar, por ejemplo, a Cisneros en algunos de los poemas, etcétera. Y ahora esto, ¿no? Que eso es otra cosa, pero todo siempre bien hecho, ¿no? Siempre bien medido. Eh, ¿Tú sientes
estas claves del surrealismo siempre hayan estado presentes en ti o cómo te has dejado llevar? Bien, hay algo que me comentaba Marco Martos en una conversación que teníamos. Me decía que yo he empezado a la inversa, ¿no? Particularmente los poetas, me decía, a los que él había conocido habían empezado por escribir versos largos, ¿no? Pero yo había empezado a escribir versos cortos, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Mis libros posteriores al primer libro, que es Breve Anatomía, empiezan ya a ser un poco más largos, ¿no? Bien, en realidad yo empecé a escribir versos largos, ¿no? Lo que sucedía es que con este primer libro, Breve Anatomía de la Sombra, lo que pasaba es que yo estaba viendo, para el momento que decidí hacerlo, estaba viendo muchos cortometrajes, ¿no? Entonces la idea del cortometraje más o menos es tratar de hacer una sinopsis, un resumen, pero a partir de imágenes, ¿no? Entonces lo que yo exploro bastante en Breve Anatomía de la Sombra son metáforas, ¿no? Son pequeños brochazos de imágenes que aparecen dispersos, ¿no? Pero obviamente dentro de un ambiente circular, ¿no? Fílmico, ¿no? Esto obviamente tiene su tradición, ¿no? Hay que referirnos a la poesía, por ejemplo, oriental, ¿no? Que es bastante concisa y medida, como los haikus, ¿no? Pero también esto aparece en la poesía prehispánica, ¿no? No sé si habrán podido ver versos sumamente medidos, ¿no? Dentro de la tradición prehispánica. Entonces, de ambas vertientes es la que se ha nutrido este primer libro. En el caso del segundo ya hago básicamente un reacomodo de esas experiencias, pero no es que use el surrealismo a ultranza, ¿no? Sino a un reacomodo, ¿no? Por momentos me sale una vena realista, pero por momentos le meto imágenes surrealistas con las que intento cerrar, por ejemplo, un verso, una idea, o a veces para cerrar incluso a modo de técnica uso ciertos elementos surrealistas, ¿no? Y claro, obviamente en esta última, que ya está un poco más cercana a la prosa, también utilizo el surrealismo, pero como te decía hace un momento, trato de aprovechar esas dos, digamos, de esas dos influencias, ¿no? La influencia post-vanguardista a través de un neosurrealismo y por otro lado un coloquialismo, ¿no? Básicamente de arraigarme de influencia norteamericana, ¿no? ¿Y cómo encuentras la presencia? Bueno, de repente estoy siendo muy puntual en algunas cosas, pero de todas maneras, aparte de los pájaros, ¿no? Que eso es una presencia permanente, una alegoría en la que se basa el libro, siempre yo encuentro de todas maneras elementos de la naturaleza. Están las moscas, están los gatos, están bueno, otros animales, las serpientes, etcétera, que vienen a estar presentes aquí de manera casual. Los sapos también están un componente posterior a la lluvia. Esto tiene que ver un poco con tu origen, con tu estancia en Huaraz, o tú crees que esto surge sin que tú lo puedas medir, sin que tú lo puedas controlar. Bueno, hay una imagen bastante interesante en Huamampo Ayala en muchos de sus dibujos, ¿no? Es cuando hay un indio y a su lado están todo tipo de fieras que tratan de martirizarlo, ¿no? Entonces yo me ponía a relacionar esto, ¿no? En muchos animales en realidad son representaciones dentro de nuestro inconsciente, figuras muy asociadas a nuestros temores, a nuestras pasiones, a nuestra libido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que dentro de mi poesía aparecen de ese modo, ¿no? Y obviamente también ayuda un poco el paisaje, la cuestión geográfica de donde provengo, ¿no? Donde yo provengo obviamente es una suerte de paraíso, ¿no? Para esta Lima, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, los animales intentan, por otro lado, contribuir con la envoltura mítica que de repente pueden tener algunos poemas, porque aparecen situaciones cotidianas, ¿no? Pero por otro lado intentan de alguna manera acercarnos a un diálogo con estos animales también, ¿no? Que ya obviamente esto también aparece en Diálogo de los Silencios, ¿no? Que es el libro anterior. Sí, pues yo iba viniendo desde ahí. Bien, y tú además de tu trabajo en poesía, tienes un libro de entrevistas, interesante, la Biblioteca del Minotauro, entrevistas con escritores ancallinos, ¿no? Que vendría a ser otra suerte de orientación diferente en tu trabajo literario. ¿Cuánto así estás preocupado, bueno, realmente lo estás, para que hayas publicado este libro, sobre el transcurrir, sobre el accionar, sobre el trabajo de los escritores ancallinos?
esta recopilación de entrevistas a escritores de Ancash es un inicio de algo, de una preocupación mucho más grande. ¿Cómo va tu orientación por ahí, tu trabajo? Bueno, me interesa en realidad el sentido diacrónico de las literaturas, ¿no? Básicamente entendemos por literatura aquella literatura que es solamente de Lima, ¿no? Que proviene de Lima, ¿no? La que incluso las academias como San Marcos, Católica, Villarreal se encargan de configurar, digamos, el canon, ¿no? El canon literario nacional, ¿no? Pero también hay otras literaturas atractivas e interesantes en las diversas regiones del país, ¿no? En este sentido, por ejemplo, este libro de entrevistas, la Biblioteca del Minotauro, entrevistas a escritores ancashinos, obedece a esa inquietud, a esa razón, ¿no? De tratar de registrar no solamente a partir de las obras ya publicadas, sino también del diálogo con esos escritores de la región, en este caso es Ancash, de entrar un diálogo en aras de poder contribuir a un diálogo entre la literatura de la región y las literaturas de la capital, ¿no? Entonces, parte de ese proyecto está en ese libro, ¿no? Pero también en el aspecto ya de ensayo, crítica, vengo trabajando desde hace muchos años ciertos estudios sobre la literatura ancashina, ¿no? Sobre Carlos Eduardo Zabaleta, Marcos Yauri Montero, Oscar Colchado Lucio. Ahora último estoy trabajando en textos sobre Juan Ojeda, por ejemplo, y acabo de finalizar un libro de ensayos sobre la obra de Macedonio Villafán Broncano, ¿no? Entonces yo siento que hay una necesidad de poder estudiar a nuestros escritores de provincias, ¿no? Que no aparecen en las diversas historias de nuestra literatura, ¿no? Estamos todavía en ese proyecto, pero yo creo que esto tiene que nacer desde las provincias, ¿no? No solamente ese discurso hegemónico tiene que venir de la capital, ¿no? ¿Y cómo has encontrado el terreno antes de lo que estás haciendo tú? O sea, hay un libro muy importante, pero bueno, que ya tiene muchos años, que es el de César Ángeles Caballero, ¿no? Literatura de Ancash, o literatura ancashina me parece. Hay algunos otros también de entrevistas, por ejemplo, uno reciente que ha publicado Oscar Colchado Lucio, qué piensan, qué dicen. Y hay otros estudios, por ejemplo en Chimbote, uno de Samuel Lozano, El rostro de la brisa, específicamente sobre Chimbote. Imagino que conoces tú un poco todo esto. Y luego vendría tu trabajo, y de repente el que hacen también algunos profesores en la Universidad de Santiago Antúnez Mayor de Huaraz, pero que todavía no está plasmado en forma de libro. Esto te ha ayudado no solamente a fortalecer, a nutrir tu obra escritural, te ha ayudado también a reflexionar de modo diferente lo que estás emprendiendo. Sí, bueno, yo parto de una idea sumamente fundamental, ¿no? No es que hayan libros malos, ni hay libros que, por ejemplo, no estudien en su verdadera dimensión el proceso de nuestras literaturas, ¿no? Yo pienso que cualquier libro, en el momento que se haya publicado como de César Ángeles Caballero, Literatura Ancashina, ha contribuido de alguna manera en su tiempo, ¿no? Pero obviamente este libro de César Ángeles Caballero, de Daniel Lozano que tú mencionas, caen en una perspectiva un tanto historiográfica, ¿no? Que quizá puede servirnos para registrar los procesos culturales y a los escritores dentro de un sentido diacrónico o en el tiempo, ¿no? Pero no para, por ejemplo, penetrar, por ejemplo, en la obra de Oscar Colchado Lucio, en su amplitud, o por ejemplo penetrar dentro de la obra de Carlos Eduardo Zabaleta, o Marco Yauri, o Juan Ojeda, ¿no? Aunque estos últimos que menciono han corrido mejor suerte que otros escritores, ¿no? Dentro de nuestro escenario nacional, ¿no? Pero siento que falta todavía muchos trabajos, ¿no? Trabajos particularmente monográficos, ¿no? Que estudien en su verdadera dimensión y que valoren la obra del autor, ¿no? Porque muchos de esos trabajos historiográficos a veces cobra un cariz muy importante la figura del amigo, ¿no? La figura del amigo, o de repente se mira la obra de una manera muy sesgada, muy simétrica, o a veces demasiado contenidista, ¿no? Y es un poco que no deja explorar las virtudes técnicas, literarias, o las virtudes en el manejo del lenguaje de los escritores, ¿no? Entonces, en esa perspectiva estoy orientado a trabajar. ¿Y me podrías contar un poquito cuáles serían de algún modo los ejes temáticos respecto de cada uno de estos escritores? Ya si los estudiarás y los tratarás individualmente, ¿qué es lo que te interesa de cada uno de ellos en particular?
Bueno, de Óscar Colchado Lucio es sabido su preferencia por la construcción de la mitificación del escenario andino, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Rosa Cuchillo o en este conjunto, o en esta trilogía Cordillera Negra, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una variante interesante en Colchado, que es mitificar el espacio andino, ¿no? Donde obviamente el mito, la vida cotidiana, el amor, las relaciones interpersonales cobran un rol protagónico también, ¿no? Otro libro de cuentos de Colchado, donde ya mitifica la costa, es por ejemplo Del mar a la ciudad, ¿no? Entonces siento que Colchado tiene esa forma de mitificar espacios, ¿no? Y en esos espacios, entre el sueño, el mito, se desenvuelven sus personajes, ¿no? En cambio, la óptica, por ejemplo, de Carlos Eduardo Zavaleta es diferente, ¿no? Él más bien procura un neorrealismo, ¿no? Un neorrealismo donde los personajes sufren ya esos viajes simbólicos, ¿no? Como por ejemplo sucede en Pálido pero Sereno, ¿no? Muchos otros de sus cuentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Yauri, lo que interesa es el asunto de la alienación, ¿no? Los retornos, ¿no? El típico migrante que va a la capital, pero ese ir a la capital no lo transforma, ¿no? Le hace ver, por el contrario, que ha sufrido en su regreso a su ciudad múltiples transformaciones, ¿no? En la que siente un pasado perdido, ¿no? Al estilo prusiano, ¿no? Entonces ese aspecto en Yauri es sumamente, ya por muchos entendidos, una constante, ¿no? Bueno, la poesía es un poquito más compleja, ¿no? Tenemos un escritor como Juan Ojeda, que es incatalogable dentro incluso de nuestra propia poesía peruana, ¿no? Se aleja, ¿no? Se aleja bastante, ¿no? Obviamente hay poetas importantes, ¿no? También que merecen ser estudiados. Por ejemplo, me interesa la poesía de César Quispe, ¿no? Que es una de las voces interesantes. La de Ricardo Ayllón también. Incluso la de Nista me parece una propuesta interesante de poesía, ¿no? Pero incluso pienso que en todos estos aspectos faltan estudios, ¿no? Faltan estudios, y me parece que no es un problema solo en Ancash, ¿no? Sino de muchas provincias, ¿no? Y sin salirte de la narrativa, y Macedonio Villafán. Bien, de Macedonio lo que me interesa es la visión que tiene acerca de lo que él considera un neo-indio, ¿no? Pero los personajes de Macedonio ya se inclinan en configurar, por ejemplo, un indio letrado, un indio que es de mundo, ¿no? Un indio que ha hecho su doctorado en Estados Unidos, en Francia, o que ha pasado por una universidad y que luego retorna a su lugar de origen, ¿no? Que obviamente es un tema de la narrativa regionalista, ¿no? También, ¿no? Ya abordada, ¿no? Pero en él, obviamente, tradición y modernidad sufren un encuentro casi monstruoso, ¿no? Entonces, ese aspecto en la poesía, perdón, en la narrativa de Macedonio Villafán me interesa bastante, ¿no? Estos aspectos también de la cosmovisión andina, también en la poesía de Macedonio como Capulí, también son interesantes de poder observarlos, ¿no? Y finalmente tu labor académica, ¿no? Estás dictando literatura en la Universidad de Santiago Tú de Mayolo de Huaraz, que tienes un par de años. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Bueno, ahí ya voy casi 3 años. Casi 3 años. Casi 3 años. Y me parece que uno de los cursos que tienes a tu cargo es, me parece, no estoy seguro, ¿es literatura regional o no? Bueno, literatura regional dentro de nuestra facultad es un curso que va cambiando de profesores de vez en cuando, ¿no? Entonces a veces la dicta el profesor Macedonio Villafán Broncano y a veces el profesor Carlos Toledo, ¿no? Y en una oportunidad me tocó dictar también, ¿no? Este curso me parece que dentro de nuestro departamento es sumamente importante, ¿no? Porque permite rastrear, periodizar nuestra literatura regional. No sé si en otros departamentos se enseñará el curso de literatura regional, pero me parece que es sumamente importante y valioso que en la Universidad Nacional del Santa y en la Universidad Nacional Santiago Antúnez Mayolo se pueda estudiar a nuestros literatos ancachinos, ¿no? Pero obviamente, curiosamente, mientras se estudia esta literatura regional, carecemos de los textos, ¿no? Salvo aquellos que hemos ya mencionado, ¿no? Que no pasan de 2, ¿no? Que son textos historiográficos, ¿no?
Y por lo demás tenemos una suerte de, bueno, tampoco el volumen es amplio, pero una suerte de artículos, ensayos, reseñas o comentarios en blog que están dispersos, ¿no? Que todavía faltan sistematizar, ¿no? Hay todavía un trabajo pendiente ahí. Bien, Alejandro, y finalmente, para terminar, ¿qué viene en tu poesía? ¿Qué nos estás preparando ahora? ¿Estás escribiendo poesía con el mismo ímpetu o estás repensando un poco todo? Bueno, en realidad después de Para ahorcar pájaros con tu cabello estoy repensando muchas cosas, ¿no? Eh, Siento que debo concentrar por el momento la cuestión de la ensayística, ¿no? Que también es otro aspecto que me apasiona bastante dentro de la literatura, ¿no? La poesía me parece que por un momento, bueno, tengo varios textos sueltos, ¿no? Incluso un par de textos ya como poética, ya configurados, ¿no? Pero quiero dejarlos ahí reposar, ¿no? Madurar, ¿no? No hay prisa no hay prisa en la publicación, ¿no? No quiero llenarme de libros en realidad, ¿no? Quiero dejar madurar ese texto y por el contrario quiero finalizar, quiero darles la revisión final de muchos textos de ensayos que durante años han ido durmiendo, ¿no? Entonces, eso se viene. Ok, muy bien, mucha suerte con ese trabajo y muchas gracias por No, acompañarnos. gracias a Libros Peruanos y gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias.